¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a una nueva actividad para Ciencia y Tecnología de quinto, la actividad 4, experiencia 6, ¿cómo indagamos la resistencia del plástico? ¿Qué vamos a aprender en esta actividad? Indagaremos sobre las propiedades físicas del plástico para finalmente reflexionar acerca de su uso responsable. Primero vamos a identificar la presencia de diferentes artículos que se encuentran en casa y están formados por plástico. Elaboramos un listado de ellos y agrupamos según las características. Utilizamos sus características como dureza, color, entre otros. Además mencionamos ejemplos. Esto lo vamos a completar de manera dinámica y rápida. En casa, ¿qué materiales de plástico tenemos? Aquí he puesto 4 que son los más comunes y que creo que todos tenemos. Si son las botellas, bolsas, cubiertos descartables, hisopos para oídos y muchísimos más que podrías poner aquí si es que lo deseas. Yo lo estoy poniendo aquí en modo de ejemplo. Las características de una botella. El plástico es flexible, es delgado, es aislante de agua. Son los principales que le encuentro a una botella de manera rápida. Como ejemplo, las botellas que usamos para beber agua. Sobre las bolsas de plástico, las características que estas tienen: el plástico es muy flexible, es fino, aislante de agua y no es muy resistente, porque solamente aplicarle un poco de fuerza ya se le puede romper. Como ejemplo, las bolsas que usamos para llenar alimentos. Los cubiertos descartables de plástico. Sus características: es plástico flexible, es grueso en la mayoría de los casos, es aislante de agua y no es muy resistente, ya que muchas veces solamente con clavar el tenedor de plástico del pollo a veces se te rompe. El ejemplo, los cubiertos blancos que se usan en las fiestas. Hisopos para oídos. Sus características: plástico muy flexible, es fino, no es muy resistente y viene en forma de tubitos. El ejemplo, los hisopos o varillas que sirven para limpiarse las orejas. Ahora vamos a usar esa misma información, solo que hacerlo más formal y a modo de, en ese cuadro lo vamos a organizar teniendo en cuenta su estructura general y nombre del polímero. Como ejemplo nos están dando aquí el plástico de polietileno, todos los materiales que contienen agua, que son los recipientes de shampoo, recipiente de detergente, de lejía. La mayoría de cosas que ves en tu baño están hechas de polietileno. Los recipientes, más bien dicho, no el contenido, sino los recipientes, están hechos de plástico polietileno. Su estructura general como polímero está compuesta de hidrógeno, conectados con carbono. Forman un enlace en cadena. Ahora nos ponen como ejemplo al poliestireno. El poliestireno y el polietileno son distintos. El poliestireno son esas cosas blancas descartables que vemos a menudo cuando hay reparten menú o hacen algún compartir en la mayoría de fiestas infantiles. Su composición química son enlaces de hidrógeno junto con carbono, y aquí hace una referencia a que tiene doble enlace, aunque no sé bien a qué hacen referencias con exactitud. Más que doble enlace, es como si dijera hay un doble enlace, yo me imagino que es de estos dos. Me falta todavía estudiar eso en física, pero tampoco nos lo han explicado aquí en el documento, así que lo vamos a tomar así como una breve descripción nada más. En el caso de los tubos que vemos a menudo en lo que son los lavaderos, en el baño, en las tuberías de desagüe, están hechos de policloruro de vinilo, el PVC, plástico de PVC. Su composición química es hidrógeno, carbono y cloro. Por ello es que también tiene ese nombre de cloruro, porque tiene un cloro en su composición química. Los de aquí no, solamente tienen carbono e hidrógeno. Las características de cada uno de estos, por ejemplo, en el caso del polietileno, el plástico de polietileno, son ligeramente flexibles, tienen dureza moderada, su tiempo de uso es de 1 día a 3 años dependiendo de qué compres. Por ejemplo, si compras una botella de agua te durará 1 día, o si compras un recipiente de lejía te puede durar hasta 3 años dependiendo también de la cantidad que compres, ¿no? Si compras como 3 litros entonces te va a durar mucho tiempo. Sirven como recipientes para cremas, bebidas, detergentes, lejías u otros químicos de limpieza. No estoy diciendo que el plástico el recipiente de cloro lo puedes usar de agua, no. Estoy diciendo que los recipientes hechos exclusivamente para agua sirven para echar agua. Y los que están hechos para cremas sirven para echar cremas. Y los de químicos de limpieza están hechos para químicos de limpieza. Por favor, nunca reutilicen recipientes por ejemplo, de lejía. Nunca los reutilicen para llenar agua o alimentos, porque eso sí es peligrosísimo. En el caso del poliestireno, son ligeramente flexibles, con ligera dureza, resistentes al calor y conservan la temperatura. El tiempo de uso es de 1 a 2 días. Sirven como recipientes para cremas, bebidas y comidas. En el caso de los tubos de policloruro de vinilo o tubos de PVC, no son nada flexibles porque si has intentado tocar uno de esos son durísimos.
con extrema dureza, son resistentes al calor, su tiempo de uso es de 1 a 10 años porque las tuberías casi nunca las cambian así nomás. Sirven como canales de transporte de desagüe o de vapor. Eso también lo he visto que usan en las industrias con tipo una chimenea chiquita que lo tienen. Y bueno, para esas dos cosas son lo que más son usadas. Ahora vamos a responder según lo que hemos puesto en la tabla anterior. ¿Cuáles son los plásticos más utilizados en tu hogar? Eso lo puedes responder a modo personal. Usamos con más frecuencia el polietileno, como detergentes, embotellados, shampoos. Pones el plástico, el tipo de plástico, hemos visto 3 tipos, recuérdate eso. Por ejemplo, si pones polietileno, describes en qué. O sea, puedes verlo, el polietileno lo puedes ver como detergentes embotellados, como shampoos embotellados, como cremas, como lejías, yo qué sé. Lo pones según los plásticos que tú has visto que más utilizas en tu hogar. ¿Durante cuánto tiempo utilizas dichos materiales de plástico? Eso depende también de ti, pero lo estoy poniendo aquí como una base. Los que son de polietileno con frecuencia solo se usan unos 5 meses o lo que dure su contenido. Los que son puedes poner de poliestireno, se usan tantos, puede ser un día, 2, así, eso ya depende de ti. Yo, por ejemplo, solamente uso a veces lo de polietileno hasta unos 5 meses. Por ejemplo, en el caso de usar jabones que vienen embotellados, lo uso alrededor de 5 meses. Yo no sé cuánto lo uses tú, lo pueden acabar en 1 mes o 2, ya depende de ti. ¿Qué hacen con el plástico cuando deja de utilizarse en el hogar? Lo desechamos, o puedes decir que lo reutilizamos o lo reciclamos, también depende de ti. En mi caso, muchas veces lo reciclamos, pero hay veces en las que sí, cuando ya estamos sobre tiempo o por algunos otros factores, lo desechamos sin más en la basura. Después de reflexionar, es muy probable que notes que el plástico es un material que tiene una resistencia y que en algunos casos puede ser utilizado con mucha frecuencia en teléfonos, herramientas, entre otros. Luego, teniendo como base los conocimientos científicos sobre la estructura del plástico, debes plantear una pregunta de indagación. La que nos pone aquí para plantear es ¿por qué el plástico tiene una resistencia mecánica? Sobre esto vamos a averiguar en las siguientes secciones. Vamos a leer ese texto para luego responder y hacer un experimento. La resistencia mecánica del plástico. Los polímeros son un conjunto de moléculas llamadas monómeros que forman materiales que van de la familia de los plásticos hasta el caucho. Es decir, que los plásticos que a menudo vemos están hechos de polímeros, al igual que el caucho. El caucho normalmente lo puedes encontrar en forma de tipo pepitas en las canchas de fútbol. Son compuestos orgánicos que se basan en carbono e hidrógeno. También contienen elementos no metálicos en su composición y se caracterizan por tener largas uniones de estructuras moleculares. Los polímeros suelen caracterizarse por tener durezas muy bajas y una gran flexibilidad. Al seleccionar un material para la producción de algún plástico, se estudian sus propiedades de acuerdo a lo que se requiere. Estas se relacionan con la capacidad que tiene el material para soportar esfuerzos, ya sea de compresión, como intentar aplastar ese plástico, la tensión, que es jalarlo a lados opuestos para estirarlo, o la torsión, que es girarlo a lados opuestos para ver cuánto es que resiste el plástico. El esfuerzo es definido como la fuerza por unidad de área que soporta un material. Es decir, si A es la sección transversal de la muestra material a estudiar, a la cual se le ejerce una carga F, entonces el esfuerzo esta es la fórmula del esfuerzo. El esfuerzo seguiría dividiendo la fuerza entre el área o sección transversal. La sección transversal de una muestra o alguna figura que sea en 3D es como si lo partiéramos a la mitad con una hoja afilada, y esa sección, esa parte que está chocando con la hoja, va a ser la sección transversal. En este caso de un cilindro, si lo partimos en 2, la sección transversal es este cuadrado. Le sacamos el área y ya tenemos la sección transversal. Lo ponemos aquí y mediríamos aquí, pondríamos la fuerza, o lo mejor dicho, la carga que está soportando Por ejemplo, si a esta figura le sometemos a una carga de 5 kilos, entonces aquí ponemos 5 entre la sección transversal y ahí haríamos el esfuerzo. Es una descripción rápida nada más, porque no vamos a trabajar a profundo esto, solamente es teoría. Este esfuerzo aplicado ejerce un cambio de forma del material, variando su longitud y área. Este cambio se llama deformación del material, que es una respuesta a las cargas ejercidas, la cual se mide por medio de la razón entre el cambio de longitud y la longitud inicial. Es decir, la deformación es igual al cambio de longitud entre la longitud inicial, que da igual a la longitud final menos la longitud inicial entre la longitud inicial. Es bien confuso, pero solamente te voy a pedir que tomes en cuenta esta imagen aquí. La longitud inicial de una figura es esta. En el caso de vamos a trabajar con un plástico, esta es la longitud inicial. Aquí está medido aquí. Entonces, si que le aplicamos una fuerza,
de quién sabe cuántos kilos, aproximadamente, ponte unos 20 kilos que lo sometemos a este plástico chiquito. Entonces se va a estirar por el simple hecho de que, uno de que la gravedad y otro por la fuerza que está soportando. Para no morir, por así decirlo, tiene que estirarse y sobrevivir, entre comillas, ¿no? Así que al momento de estirarse aquí hay un cambio. A ese cambio se le llama el cambio de longitud que vimos aquí. Aquí está también, aquí está. Pero solamente es el cambio de longitud en sí, como que una deformación en ese plástico. Esta es la figura inicial y así es como termina. ¿Cómo medir la resistencia mecánica de un tipo de plástico? Se puede medir aplicando esfuerzo al plástico y anotar cuánto puede deformarse sin romperse. A los resultados es lo que podemos denominar como resistencia mecánica de un plástico. ¿Cómo generar condiciones para observar la resistencia mecánica del plástico? Podemos realizar un experimento donde comprobemos nuestras hipótesis sobre cómo medir la resistencia mecánica del plástico, usando un sujetador fuerte en un extremo de una muestra de plástico que se desea estudiar y en el otro extremo aplicando esfuerzo para deformar la muestra. Para poner a prueba nuestras hipótesis es necesario que construyamos un modelo que permita registrar la resistencia mecánica del plástico. Aquí vamos a iniciar con nuestra indagación del experimento. Vamos a problematizar la situación. El plástico es un polímero con propiedades mecánicas muy interesantes, las cuales han permitido la elaboración de diferentes productos que utilizamos a diario, desde herramientas, empaques de medicamentos e incluso ropa. En esta ocasión aplicaremos fuerzas para observar su resistencia mecánica. Esta imagen de aquí es un breve spoiler de lo que tenemos que hacer, aunque es muy irrealista, ya les voy a decir después el por qué. Vamos a responder esto. Observa sus características físicas como su dureza, flexibilidad y elasticidad. ¿Cómo se manifiesta la elasticidad de un plástico? Considero que se manifiesta cuando el plástico aumenta su longitud sin quebrarse o romperse. Es por ello que se le dice resistencia mecánica del plástico. Luego escribe una pregunta que te permita indagar sobre la resistencia mecánica del plástico. La pregunta de indagación podría ser la siguiente. ¿Qué ocurre con el plástico si le aplicamos una fuerza de tensión? En la pregunta de indagación identifica los factores causa-efecto a los que llamamos variables. Entonces vamos a poner aquí la variable independiente, la dependiente y los intervinientes. En este caso la independiente va a ser la fuerza aplicada a modo de tensión. La variable dependiente va a ser la elasticidad del plástico, porque la causa de que el plástico se deforme o se vuelva más elástico va a ser por el peso que le aplicamos en la fuerza de tensión. Los intervinientes van a hacer que las tres muestras de distintos plásticos deben de tener las mismas longitudes. Ahora escribe una probable respuesta o hipótesis que relacione la variable independiente y dependiente. Mientras mayor sea la fuerza aplicada a la muestra, esto aumentará sus longitudes pasando por el proceso de elasticidad del plástico. Así vemos cuánto es su resistencia mecánica. Vamos a problematizar un poco más el procedimiento del experimento, respondiendo a esas 4 preguntas. ¿Qué sucede si utilizas masas diferentes de menor a mayor cantidad? Bueno, por simple lógica, si se lo aplicamos a un pedazo de plástico, entonces este plástico podrá estirarse más por cada masa con mayor cantidad. ¿Observarás lo mismo con cada una de ellas? Pues no, yo creo que depende de cada tipo de calidad del plástico que estemos trabajando. ¿Qué ocurre con las diferentes muestras del plástico? Dependiendo de la calidad del plástico que estén hechos, se estirarán más, se estirarán menos, no se inmutarán o podrían romperse. ¿Cuál será tu grupo experimental y tu grupo de control? El grupo experimental serán las láminas de plástico sujetadas a la prensa y sometidas a la masa que ejerce tensión hasta estirarla. El grupo de control será una lámina aparte del mismo tamaño que las otras que me permitan medir los cambios surgidos a sus longitudes iniciales. El procedimiento para comprobar la hipótesis. Escogeremos 3 botellas de plástico de distintas marcas y recortaremos una tira de 1 centímetro de grosor de cada una de ellas, con la mayor longitud de largo posible. Luego a cada tira le aplicaremos fuerza de estiramiento con la ayuda de la prensa para medir así la resistencia mecánica del plástico. Anotaremos los resultados obtenidos en una tabla para finalmente sacar conclusiones a partir de ello. Lo que me olvidé decir es que aquí tenía que tomar una medida de referencia, es decir, al pedazo de plástico que saquemos se le tiene que tomar la medida y hacer del mismo tamaño en las demás. Ahora de aquí les voy a mostrar la experimentación que yo he hecho, que supuestamente era hacer como la imagen nos muestra aquí, pero para hacerles breves, lo que realmente pasó fue esto, para que pueda moverse. Realmente a mí me hizo encolerizar ese día que el problema es que en el PDF no lo han explicado bien o simplemente lo han explicado de una forma inconclusa,
porque pusieron uno que de la imagen que nos ponen de supuestamente de cómo tiene que ser el experimento es irreal. En realidad no es nada como nos ponen en el PDF de la web. En este caso a mí me ha hecho molestar mucho porque perdí todo un día intentando descifrar qué es lo que querían decirme. He leído el PDF del derecho y al revés. De verdad, no es como si yo hubiera hecho las cosas mal. He hecho tal cual nos han pedido, recorté las tiras al tamaño que dijeron y lo colgué como tal cual, representé igualito esta imagen de acá. Pero aún así no obtenía ningún cambio, es decir que colgaba el plástico pero nada, no había ningún cambio de que se estiraba o de que se rompía, no había nada. Lo sometí a medidas de 1 litro de agua, 1,5 litros, 2,5 litros, 2 litros 25 y 3 litros, pero no pasaba nada con el bendito plástico. Otro aspecto que no nos dijeron es cuántas medidas o cuánto sería la medida o peso que le teníamos que aplicar al plástico. Es decir, solamente pusieron, aplícale, llena las botellas con agua y se las cuelgas, pero no dijeron de cuánto mínimo tenía que ser, no dijeron de mínimo 5 litros de agua o 10 litros de agua, no sé. Yo he llegado a medir, recién he notado cambios de 0.1 centímetros con más de 5 kilos. Aquí incluso les voy a mostrar el video que yo estaba haciendo al inicio. Pueden ver cómo estaban arreglando las botellas y todo. Las botellas eran las pesitas que iba a usar. Estaba recortando el tamaño de los plásticos pensando que iba a funcionar realmente. Porque de que había entendido todas las indicaciones del PDF lo entendí. Pero estaban mal porque no nos dijeron cuál es el mínimo de peso que tenía que aplicarle a un plástico para que se mueva. O no nos dejaron algún video de referencia para poder yo orientarme de eso. Y tuve que cranearlo para intentar descifrar cómo es que tenía que ponerlo. Y como les digo, intenté hacer una misma copia de la imagen que yo vi en el PDF y no obtuve ningún resultado. Así que tuve que usar una máquina mucho más fuerte todavía para poder encontrar algún cambio en el plástico. Así que como ven aquí es lo que he usado. Con ayuda de mi padre en su taller nos hemos quedado hasta la noche para hacer esto. Recién con un montón de botellas, o sea con un montón de kilos, recién el plástico chiquitito se pudo o se animó a estirarse un milímetro. Y así sucesivamente hasta que con más de 15 kilos recién hemos obtenido medio centímetro más de diferencia. Bueno, en base a todo esto es lo que yo he realizado mi tabla de resultados. Claro que he obtenido conclusiones. El objetivo del experimento está muy bien. El problema es que en la web no lo han sabido explicar. Y me imagino que si ustedes han intentado hacerlo y están aquí es porque tal vez no les ha salido o tampoco lo comprenden. Y está bien, porque yo también me sentí así al inicio. Lo que les quiero decir es que el experimento que yo he hecho no es tal cual lo han pedido o lo han puesto en imagen en la web. O sea, solamente miren las imágenes y compáralas. Lo que nos han pedido en la web es esto, pero no obtuve resultados. Así que tuve que aplicar para poder recién obtener algún cambio. Y bueno, los resultados sí los obtuve. No sé si es que la forma en cómo los obtuve cuenta o no, pero lo que obtuve sí, los resultados sí los tengo. Después se les muestro aquí en la tabla. Pero si es que quieren animarse a hacerlo de verdad, yo les diría que no lo hagan, pero si lo quieren hacer, tendrían que hacerlo como les estoy mostrando aquí. O si es que no me creen, pueden probar a hacerlo tal cual está en la imagen de la web. Miren, llénense una botella de 1 litro, lo llenan con agua. Luego amarran su pedazo de plástico de unos 20 centímetros con 1 centímetro de grosor. Lo amarran con una prensa. Luego le cuelgan la botella. Esperen ahí el tiempo que quieran esperar, pero no van a encontrar ni un solo cambio. Créanme, yo he estado todo un día en eso. Así que lo que les voy a mostrar aquí van a ser los resultados de mi experimento modificado, por así decirlo, pero con los mismos resultados esperados. Entonces, los cambios que hemos obtenido son estos. Yo usé 3 botellas, una de Pepsi, otra de San Luis y otra de Coca-Cola. Las masas 1, 2, 3, 4 y 5 fueron un poco desiguales, pero es lo que pude encontrar. Como les digo, yo he estado poniendo botella tras botella para poder encontrar algún movimiento, así que en base a eso nos hemos guiado. Pero la misma masa les hemos aplicado a cada uno de los plásticos. La masa 1 es de 5.25 kilos, porque debería ser milímetros, pero está bien decir los kilos. Los kilos se les dice al momento de que se le habla algo de masa o peso, ¿no? Y se le dice mililitros porque son agua. Pero como nos dicen que trabajemos con kilos, así que le puse kilos. Y está bien, no cambia nada.
En la muestra número 1, es decir, el plástico de Pepsi, se movió, o más bien dicho, se estiró solamente 0,1 centímetros en total, luego de haberse metido a un peso de 5.25 kilos. En la muestra, siguiendo en la muestra de Pepsi, con la masa número 2, que son de 6 kilos, se movió solamente 0.2 centímetros. Con la masa número 3, con 10 kilos, se movió apenas 0,3 centímetros. Con 12.5 kilos se movió apenas 0.4. Con 15.25 kilos se movió apenas 0.5. Ahora, con la botella de San Luis, esta se movió más que la anterior. Se movió 0.2 centímetros con solamente 5 kilos con 25. Con la masa número 2 se movió 0.25 más. O más bien dicho, en total, no aumenta. Esto es por cada, en total de cómo está aumentándose. Con 10 kilos se movió 0,3 centímetros de la medida original. Con 4 kilos, con 12.5 kilos se movió solamente 0.4. Con 15.25 kilos se movió 0.5 centímetros, medio centímetro. Ahora, con la muestra de Coca-Cola, con la masa 1, con 5.25 kilos, se movió 0,15 centímetros. Con la masa 6, con la masa de 6 kilos se movió solo 0.25 centímetros. Con la masa 3 de 10 kilos se movió 0.3 centímetros. Con la masa 4 de 12.5 kilos se movió apenas 0.35 centímetros de la medida original. Y con la masa número 5, que son 15 kilos con 15.25 kilos, se movió apenas 0.45. A simple vista, el que más se movió fue el de San Luis, porque apenas le pusimos las pesas, se movió más que los anteriores, que estos dos. El que ha resistido más ha sido el de Coca-Cola. Al inicio como que estaba ganando el de Pepsi, pero a medida que hemos ido realizando los cálculos, ¿no? Se ha ido achicando las medidas que se ha incrementado. En total la de Coca-Cola solo se movió 0.45 centímetros. Los demás se movieron más. Es decir, la más resistente fue la de Coca-Cola. La menos resistente de todas fue la San Luis. Y la que lo sobrellevó más o menos fue el de Pepsi. Ahora hacemos aquí las anotaciones que hemos hecho antes. Aquí ponemos las medidas registradas de 0.1 hasta 0.5 centímetros y las masas ejercidas. En ese 4 son 5. Hoy como los puntitos. Para no hacerla más larga, ustedes pueden ver la tabla anterior. Me van a decir si está correcto o no. Luego vamos a unir esos puntitos. Miren qué bonito gráfico se ha armado. En este caso vemos que quien se ha estirado más al inicio fue la muestra 2, que es la de San Luis. Quien se ha estirado menos al final ha sido la de Coca-Cola. ¿Qué observas en la gráfica de la muestra 1? Observo que las medidas de elasticidad del plástico han ido incrementando mientras se colocaba más peso. ¿Qué tipo de relación observas? Mientras mayor es la masa aplicada al plástico, esta más se ha de estirar. ¿Cómo es posible que la muestra presente elasticidad al inicio y esta se pierda conforme se incrementa la masa? Esta pregunta de verdad no la entendí porque yo no lo he experimentado en el experimento. O no sé, la verdad, si es que en el modelo que ellos proponían esperaban que pase eso, aunque la verdad no me pasó nada. O sea, ni siquiera para decir que pasó esto debería pasar. No se movía nada, así que ni podría afirmarse eso tampoco. Así que no he evidenciado eso, más bien solo se ha presenciado que mientras más masa se le incrementa la fuerza, más se estira el plástico. ¿Podrías predecir la resistencia mecánica de un tipo de plástico conociendo sus dimensiones? No, porque el tamaño en este caso no importa, sino la calidad del plástico del que esté hecho. Compara los resultados obtenidos de los 3 tipos de muestras. Ya lo comparé hace un ratito, es lo que les estaba diciendo de que Coca-Cola resiste más y eso. Conclusiones o ideas generales. Se evidenció que al aplicarle una fuerza de tensión al plástico, este logra estirarse, aunque tan solo es unos milímetros, y luego vuelve a su estado inicial. Porque el plástico que nosotros usamos, bien apenas hemos trabajado duro en poder estirarlo un poquito y al final el desgraciado volvió a su forma inicial, de verdad. Y bueno, se puede afirmar que los 3 plásticos han presentado una gran resistencia mecánica, incluso a más de 15 kilos de masa. El plástico perteneciente a la marca San Luis fue el que más rápido se estiró en la primera medida. El que aguantó mucho mejor el peso es el plástico de la botella de Coca-Cola. Y el que lo sobrellevó fue el de la botella Pepsi. ¿La información obtenida te permitió responder las preguntas planteadas y resolver todas tus dudas? Sí. ¿Lograste el objetivo de que te formulaste para la indagación? Claro, el objetivo era observar qué le sucede a un plástico si se le aplica la fuerza de tensión, y sí lo hemos logrado.
¿Qué ajustes realizaste durante el proceso? Cambié el número de botellas que iban a funcionar de pesas, ya no puse solo 5 sino 9 y de diferentes medidas surtidas. ¿Cómo se explican las propiedades físicas del plástico? El plástico es un material muy resistente a estiramientos drásticos, torsión y compresión. Se puede dividir el plástico a través de cortes, mas no deshacerse de él muy sencillamente. ¿Consideras que la resistencia mecánica del plástico afecta a los ecosistemas? Pues claro que sí, porque al ser tan resistente es muy difícil que se pueda degradar naturalmente. La única forma de deshacerse del plástico de manera rápida es quemándolo. Sin embargo, esta opción puede ser aún más contaminante y dañina para nuestra salud y para el medio ambiente. Ahora evaluamos nuestros avances. He planteado la pregunta de indagación para explicar las causas y describir las propiedades físicas del plástico, si lo hemos logrado. Formulé mi hipótesis respecto a las propiedades físicas del plástico, también. Diseñé y recogí datos para contrastar mi hipótesis, también. Procesé y analicé los datos que obtuve de la resistencia mecánica, todo un día lo he hecho, así que sí. Planteé mis conclusiones respecto a mis resultados de la indagación, es lo que acabamos de hacer hace un ratito, y sí. Uy. Creo que la X se coló más arriba. Bueno, está bien hasta ahí. Con todo eso habríamos terminado. Tal como te digo, si deseas puedes hacer tu experimentación tú también. Aunque como te digo va a ser bien difícil. Y deberías de tener de preferencia un taller en donde hacerlo. Para que puedas encontrar la prensa. Porque si no tienes la prensa va a ser bien difícil que logres sujetar ese plástico. En fin. Espero que les haya ayudado este video. La verdad me ha costado un total de 2 días en hacerlo. Me ha dolido un montón la cabeza en ese pinche experimento. Pero en fin, ya lo terminamos. Aquí estamos, hemos avanzado un montón. Y bueno, espero que te sirva como te digo. Dale un like, apóyame suscribiéndote. Y comparte el contenido si deseas con tus compañeros o profesores. Y nos estamos viendo ya en otra ocasión. Y los quiero mucho. Bye.